Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Celebremos esta celebración reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Padre eterno, vuelve hacia ti nuestros corazones, para que consagrados a tu servicio no busquemos sino a ti lo único necesario y nos entreguemos a la práctica de las obras de misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Señor, pastorea tu pueblo con el cayado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza, en medio del Carmelo. Pastarán en Basán y Galaad, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. Que Dios como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de tu heredad, no mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas, arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob, piadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser en su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, si nos paga según nuestras culpas. El Señor es misericordioso y compasivo. ¿Cómo se levanta el cielo sobre la tierra? Se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo que lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad.
Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Entraban ganas de saciarse de las algarrobas, se comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Él replicó a su padre: mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. El Evangelio hoy nos da esta parábola que llamamos normalmente el hijo pródigo, aunque hoy está de moda de llamarle de muchas formas, y que tiene tantas enseñanzas en medio, según desde qué punto de vista lo veamos, que siempre nos quedamos cortos cuando se intenta explicar esta parábola. La parábola en sí es muy sencilla, aunque es una parábola, o sea, una historia inventada. Cuando uno empieza a ver todo lo que son los hechos, son hechos increíbles. A un judío pedirle la herencia en vida y que la dé, eso es imposible. Y a partir de ahí hay muchos detalles que mucha gente querría preguntar y que se salen de lo que es la parábola. Bueno, ¿dónde está la madre? ¿Qué pasa con la madre? Si está muerta, si es la herencia de la madre o si no. Hay gente que pregunta de todo. Y eso es irnos fuera de lo que realmente quiere decir la parábola. Un padre y dos hijos. El padre, como siempre, representa a Dios Padre. Y estos dos hijos representan, depende de las circunstancias, pero en el sentido primero, representan a los justos y a los pecadores. Recordemos lo que se nos decía al principio de la parábola. Los fariseos, maestros de la ley, los fariseos y escribas murmuraban entre ellos: este acoge a los pecadores y come con ellos. El hijo menor representa a los pecadores, el hijo mayor representa a los que critican a Jesús porque come con los pecadores. Y la parábola es, en primer lugar, aunque tiene muchas más interpretaciones injustas, es para hacernos ver que Jesús no come con los pecadores porque son pecadores. Entonces tendrían razón los fariseos. Sino que es curioso que cada vez que Jesús come con pecadores es porque uno de ellos se ha convertido. Pongamos el ejemplo de Leví, de Mateo. También lo critican porque come con pecadores, pero Mateo se ha convertido. Y resulta que ante esa conversión, él va a celebrar esa conversión, esa vuelta a la justicia y al bien. Lo mismo pasará con Zaqueo y con tantos otros
y siempre será criticado. Esos son pecadores. Y es que la mentalidad que todavía hoy mucha gente tiene es que el bueno es bueno para siempre y el malo es malo para siempre. O mejor dicho, todos empiezan más o menos buenos, pero la gente se va corrompiendo y una vez corrompida no hay nada que hacer. Y cuando uno es malo, lo es para siempre. No se puede convertir. Así que no hay pasaje de los malos a poder volver a ser buenos. Y eso es lo que el Evangelio critica durísimamente porque no es verdad. Y el problema está en no querer aceptar a aquellos que, habiendo hecho el mal, el hijo pródigo, aunque esta palabra de pródigo es un poco extraña, porque el hijo pródigo quiere decir que ha dilapidado su fortuna pródigamente, o sea, mucho. El hijo que dilapida todo, ese se convierte. Y vamos viendo aquí dos procesos. El proceso que va hacia el mal y el proceso que después vuelve hacia el bien. El proceso del mal, muy claro. Primero la desobediencia, la soberbia, ponerse contra el Padre. Ah, lo que tiene el Padre es mío, así que aunque es mío, lo exijo. Y me lo cojo si hace falta. No podía exigir nada al Padre. Una herencia se exige a la muerte del que la tiene, no antes. Ah, no, yo tengo derecho, yo la exijo. Y el Padre en su bondad da. ¿Qué hacer con esa herencia? Gastarla, dilapidarla. Y aquí viene todo el sentido de la lujuria, de lo que es el dilapidar, el gastar, el pensar solo al divertirse. Pero por mucho dinero que uno tenga, si solo piensa eso dura poco. Y llega a nada. Y él, que se creía casi un esclavo de su padre, se convierte realmente, ese es el mal, a convertirse en esclavo del mundo. Nos dice muy claramente que va a un país lejano y lo ponen a cuidar cerdos. Eso es fuera de Israel, porque en Israel estaban prohibidos los cerdos, animal impuro. Así que va fuera, tiene que hacer lo que es más impuro de todos y lo que era peor visto, la profesión peor vista de la época, que era hacer de porquero. Para un judío eso era lo peor de lo peor. No había profesión peor que la de ser porquero. Y además pasa hambre y comería solo de lo que comían los cerdos, con lo cual es una deshonra total en la mentalidad de la época. Aquel que se cree libre y puede hacer lo que le dé la gana acaba convertido en el peor de los esclavos, en un esclavo de los cerdos. Hasta ahí se ve la degradación moral y humana de aquel que pensaba ser libre y hacer lo que quisiera porque él está por encima de la obediencia, del bien y de su Padre, que es Dios en este caso. Llega entonces el proceso de conversión, repensar lo que él ha vivido, repensar el bien que ha vivido, repensar en su Padre, cómo trata a los jornaleros, la diferencia de lo que él vive en ese momento y lo que sabe de su Padre. Volveré al Padre. Y lo primero que haré es confesar mi pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser hijo tuyo. Fijaos bien que eso es clarísimamente una alusión de Jesús a lo que será el sacramento de la confesión. Es la confesión de los pecados para que Dios pueda perdonar. Todavía no existe el sacerdocio en ese momento como lo entendemos nosotros, todavía no existen los sacramentos, pero Jesús ya está hablando de eso, para que los primeros cristianos cuando lo oigan entiendan lo que es el sacramento del perdón de los pecados, el sacramento de la reconciliación, de la conversión. Y así él, cuando ve esto claro y entiende el amor de su Padre hacia él en medio de todas las dificultades, dice que se levanta y va. ¿Y el Padre qué hace? No lo riñe. Ve la conversión sincera, pero ve que vuelve el Hijo, pues lo acepta. Y el Hijo muestra su arrepentimiento. Y no viene un castigo, sino que viene lo que pocos se podían pensar. Vestirlo, ponerle las sandalias, la túnica, el anillo. O sea, todos los signos de una persona de alta alcurnia, como corresponde al Hijo.
y nosotros diríamos más, como corresponde a ser hijos de Dios, que somos nosotros. Y por eso el que se convierte pasa a ser hijo del Altísimo, hijo de Dios. Aunque todos lo somos por el bautismo, pero muchos lo hemos perdido si perdemos la gracia de Dios. El recuperar la gracia de Dios vuelve a ser el elevarnos a la categoría de hijos de Dios. Y es así como se le hace la gran fiesta. Esta gran fiesta es aquella que después Jesús nos hablará tantas veces, la fiesta del reino de Dios, el gran banquete de la salvación, donde bienaventurados aquellos que entren en la cena del Señor, como diremos justo antes de comulgar. Pues bien, llega el problema del hermano. El hermano representa aquí, aunque hay muchas más interpretaciones y justas, pero en primer lugar representa a los fariseos y maestros de la ley y los escribas, que critican a Jesús porque come con ellos. Él critica al Padre, este hermano mayor que se ha creído el Padre, hacerle una fiesta a este, que ha dilapidado todo con mujeres, que se ha llevado el dinero de su padre, que ha hecho el mal, que al final ha acabado en la miseria y como un desastre. Vuelve y lo primero que hacen es una fiesta y además ni me esperan. No, es que no podíamos esperar. Es que tu hijo estaba muerto, pero tu hermano estaba muerto y ha resucitado. Estaba perdido, lo hemos encontrado. No podemos no hacer fiesta por tu hermano. Y en el fondo, aquí viene el gran problema de los judíos de aquel momento. Tenían que atacar a los demás. Ellos eran los buenos, los demás eran malos. Pero eso nos pasa también en nuestras vidas a veces. Primero con nosotros mismos, que nos creemos a veces que podamos convertirnos y llegar a la santidad. Y por eso a veces vivimos mediocramente, de forma mediocre. Y otras veces porque no creemos que los demás puedan convertirse. Y por eso no nos fiamos de nadie. Y creemos que los demás serán malos por siempre. Y los únicos buenos somos nosotros. Y no es verdad. La experiencia nos dice muchas veces que gente que parecía buena acaba mal. Y gente que parecía un desastre se convierte y acaba bien. Y eso nos lo dice la Escritura desde casi la primera a la última página, pero se ve también en la experiencia de tantos que dan apariencia de bondad y hay corrupción y gente que realmente en sus vidas va viendo las cosas, cambia y llega a la santidad habiendo partido de niveles muy bajos o de mucho pecado. Pidamos a Dios que nos dé conversión a nosotros. Como aquí se nos pide entender a Jesucristo, que lo que quiere es la salvación de todos. Y por eso hace fiesta con aquellos que se convierten y come con aquellos que de pecadores pasan a la santidad. Que nosotros sepamos primero pedir perdón de nuestros pecados, ser protagonistas de este cambio hacia la santidad siempre mayor y no seamos críticos con Dios, como muchas veces muchos cristianos lo son, sino que entiendan el amor misericordioso que tiene para la salvación de todos los hombres. Mientras seguimos con Jesús el camino que sube a Jerusalén, en el cumplimiento pleno de la voluntad del Padre, elevemos a Él nuestras súplicas por intercesión de María y le decimos juntos: conviértenos a ti, Señor. Para que el Padre, que hizo de María la discípula de la palabra, conceda a toda la comunidad eclesial el espíritu de escucha para obedecer en la fe a cada señal de su voluntad. Oremos al Señor. Para que el Señor nos conceda, a ejemplo y por intercesión de la Virgen, un corazón grande para ver y compartir las angustias y esperanzas de todo hombre. Oremos al Señor. Para que el Señor sostenga con su fuerza a cuantos viven en el sufrimiento
en la enfermedad, en la soledad. Oremos al Señor. Para que en esta Cuaresma nosotros sepamos acoger con sincera voluntad de conversión la palabra de Dios, que cada día nos interpela a mejorar nuestra vida. Oremos al Señor. Padre omnipotente, que en este tiempo favorable nos llamas a la conversión del corazón y a la renovación de nuestra vida, haz que a imitación de María, la Virgen Madre, experimentemos la dicha de ser discípulos de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Comunícanos, Señor, los frutos de la redención por medio de este sacramento, para que nunca se desvíe de ti nuestra vida y podamos alcanzar los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por Él, concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Dolores y María Teresa García, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que nos bienes en mi casa, con una palabra tuya nuestra casa.
disponed a vuestra voluntad. Tomad, Señor, y recibid. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Vuestra gracia, Señor, me basta. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, que la gracia de tus sacramentos llegue a lo más hondo de nuestro corazón y nos comunique su fuerza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz.